Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y anti? Solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este sábado más en Diálogos del Pensamiento. El día de hoy cerramos esta triada de análisis acerca de los resultados electorales en México. Y bueno, pues estamos contentos porque además es nuestra emisión número 300 y la última en vivo antes de irnos de vacaciones, entonces bueno, hay mucho que celebrar este día. Y bueno, antes de dar inicio, como siempre, agradezco a todo el equipo detrás de esta emisión, en la coordinación de esta triada que el día de hoy culminamos, Igor González, en la producción agradezco la colaboración de Fabián Robles, Luz Cuellar y Perla López, y en los controles el día de hoy a Gustavo García. Mi nombre es Almendra Orozco y aquí detrás de estos micrófonos también me acompaña Igor. ¿Cómo estás, Igor? Hola, buenas tardes, un placer de nuevo estar acá cerrando ya la triada y festejando nuestro programa número 300. Hay que festejar. Sí, el 300, exacto. Pues vamos a presentarles quién nos acompaña el día de hoy en esta última emisión en la que nos proponemos hacer extender un poco la visión hacia el futuro y a partir de estos resultados electorales, pues qué es lo que podremos encontrar en los próximos 6 años en el panorama nacional, en el panorama estatal. Nos estaremos enfrentando realmente a una nueva era, como algunos ahí de los discursos del presidente, del nuevo gobernador nos permiten esperanzarnos. Y para hablar de este tema el día de hoy nos acompaña el doctor Jaime Tamayo, seguro ustedes ya lo recordarán, es aquí un cliente frecuente de esta mesa, y lo cual nos llena de alegría. Entonces, pues bienvenido una vez más, doctor. Él es doctor en Ciencias Sociales y investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales en nuestro centro universitario. Entre sus líneas de investigación pues se encuentran el Estado, sistema político y los movimientos sociales en México y en Europa. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar de nuevo aquí contigo, Almendra, Igor, y bueno, pues felicitarlos por esos 300 ediciones que llevan del programa, que no es poca cosa, y que bueno, es un programa ya referente, porque yo creo que para mucha gente escucha uno comentarios sobre el programa, de manera que sí es un referente, yo diría, en este sentido, ¿no? Y pues a las órdenes. Gracias, pues también digo, en esta labor tienen muchos los que están del otro lado escuchándonos, que nos han permitido pues llegar hasta esta emisión. Y para arrancar, pues escuchemos entonces esta primera sección. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y anti? Solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o Ideograma. Más allá de la reconfiguración del mapa geopolítico mexicano, derivada de los resultados del proceso electoral del pasado 1 de julio, pareciera que lo que en realidad se transformó fue el conjunto de reglas bajo las que operaba el desarrollo de la política en nuestro país. Un primer signo de lo anterior se observa en la anticipada y tersa aceptación de la derrota por parte de los perdedores. Esto adquiere mayor relevancia si se considera que el periodo de campañas y precampañas estuvo marcado tanto por una cruda estela de violencia en todos los planos, como por un constante intercambio de oprobios entre los contendientes. Así, lo que en un principio se perfilaba como un desenlace más o menos virulento, terminó siendo un inusitado ejercicio de aparente institucionalidad democrática. Ahora bien, otro de los signos que evidencia esta especie de reestructuración del campo político se encuentra en el papel protagónico adoptado por el candidato ganador. Desde el día 1,
Este ha lanzado señales y guiños que han sido recibidos con buen ánimo por parte de algunos de los actores políticos más relevantes a nivel nacional e internacional. Se ha mantenido, por ejemplo, la estabilidad financiera, y hacia el futuro se respira un ánimo social relativamente favorable. Da la impresión de que a poco más de 15 días de haber ganado las elecciones, el virtual presidente ha iniciado ya su mandato y, al mismo tiempo, ha diluido la figura de quien todavía habita Los Pinos. A este desglose de signos se suma un inusitado interés en los asuntos públicos y la rendición de cuentas por parte de medios de comunicación y de sectores de la ciudadanía que hasta antes de la pasada coyuntura electoral estaban ausentes. Pareciera, pues, que se han generado condiciones de posibilidad para una transformación del presente mexicano. Las expectativas son altísimas. En este sentido, estamos obligados a interrogarnos si el margen de maniobra del nuevo gobierno está también a la altura de las esperanzas. Más aún, ¿será que cambiaron las reglas del juego político en este país? ¿Acaso cambió el juego en sí? ¿O, como ocurre en muchas ocasiones, las cosas se modificaron solo para permanecer inmutables? Bien, pues como ves, Jaime, hay muchas aristas sobre las que podríamos platicar. Entonces, quizá como una primera de estas aristas valdría la pena que nos platicaras cómo fue tu experiencia como ciudadano, como analista, acerca del proceso electoral en general, ya sea a nivel nacional o a nivel local. ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, mira, efectivamente me invitaron a algunos medios precisamente a tocar el tema. En un primer momento, pues más bien de hecho, algunas fueron mesas que se grabaron previamente sobre historia de la democracia en México, sobre el voto de los jóvenes y las mujeres, por ejemplo, para el Canal 7 o en algunos medios escritos, etcétera. Pero, bueno, lo que te diría es que no es la jornada electoral en sí misma, perdón, lo que viene a significar el proceso, sino que es un proceso mucho más largo y en el que lo que sí hubo pues que ver, digamos, no solo como analista, sino como ciudadano y participar de alguna manera, es en lo que pudiera considerarse la prevención del fraude. Había claramente indicios de que López Obrador iba a arrasar. Eso iba a ser muy difícil que se hiciera el fraude en la casilla. Sin embargo, bueno, previamente hubo una serie de acciones que estuvieron violentando la norma electoral y las instituciones encargadas de mantener las vigencia de ese orden, pues no hacían nada. Me refiero al IFE, por ejemplo, al INE, perdón, en particular en lo referente a la guerra sucia, ¿no?, que prácticamente se dedicó a justificarla con el argumento de la libertad de expresión. Incluso el permitir que estuvieran interviniendo ciertos sectores que no tienen derecho, porque así lo prevé la ley, para intervenir y decidir o opinar o encauzar el voto, ¿no?, en este caso, o empresarios, por ejemplo, y algunos sectores de la iglesia, ¿sí?, por lo menos ahí un cardenal bastante primitivo que se encuentra retirado supuestamente, pero no de la política, ¿no? Entonces, había que ver los riesgos, y los riesgos se centraban más bien en el Tribunal Electoral, y habría que señalar en ese sentido la amenaza que podía darse de que el tribunal optara por anular las elecciones. ¿Cómo? Pues se fue generando un ambiente de la compra de voto, y el PRI, que es experto en la simulación, empezaba a hablar de la compra del voto, pero del contrincante, no de ellos, ¿no?, cuando son los especialistas en este tema. Pero bueno, de tal manera que pudiera el tribunal en su momento pretender anular la elección, porque ya había tomado una decisión, además por encima de la Constitución, una decisión absurda, pero como no hay en términos institucionales en México nadie por encima de la Suprema Corte, había resuelto que ellos iban a poder anular elecciones aunque la diferencia fuera mayor al 5%,
cosa que no está prevista. En la Constitución se habla de máximo 5% en el caso de exceso de gastos y de algunas cuestiones, ¿no? Entonces se veía que estaban preparando un fraude. Yo creo que, en realidad, ellos yo creo que calculaban unos 8 puntos, quizá, no 10 ni siquiera, ¿no? Y esta anulación de la elección tenía una consecuencia que la gente no preveía, que era que quien es señalado como responsable de la anulación de la elección no puede competir en la extraordinaria, ¿sí? Y era la manera de dejar fuera a López Obrador. Bueno, eso y algunas otras acciones que se estuvieron viendo que podían suceder, ¿no? Y pues se denunciaron en los espacios en que esto fue posible, pero al final la votación fue arrasadora, ¿no? De tal manera que no es como dice el spot que presentaron, no es que hubiéramos tenido una particular vocación democrática en la que la oposición aceptó de inmediato su derrota. No, es simplemente hay que ver la diferencia, es decir, no se trataba de 3 puntos, no se trataba de medio punto, ¿sí? Porque luego se le quiso comparar con el caso del 2006 o el caso del 2012, donde la diferencia es un poco mayor, pero pues estaba el asunto de la compra del voto y bueno, no, la diferencia entre el primero y el segundo era de más del doble. Y del tercero era más del triple, casi el cuádruple. Es decir, si el señor Meade hubiera querido salir a decir algo, pues hubiera sido la burla del país, ¿no? Y si Ricardo Canalla hubiera querido defender alguna situación, pues no tenía ningún elemento y se hubiera visto también ridículo, porque era más del doble la votación. Es decir, y además el que ganó, López Obrador, estaba por arriba del 50%, es decir, tenía más de la mitad de los electores, cosa que es inédita ya en los últimos tiempos, con, ¿no? Una participación y una altísima también. Participación alta, está dentro de alguna manera, está más o menos dentro del margen de los últimos años, en votación presidencial, porque luego se compara con la intermedia. Claro. No hay una variación muy importante. Si vemos ya los datos en concreto, no varió mucho, ¿no? Sí hay un poquito más, pero no es significativo. No, lo importante es que el porcentaje es un porcentaje que ya no se da, ¿sí? Y que no se da tampoco en el mundo, excepto con figuras, digamos, quizá en el único estadista que tiene este mundo ahora, que es Putin, ¿no? Que tiene un gran apoyo popular y bueno, se llega casi al 69%, y además en una cuarta reelección, lo que habla pues del apoyo interno que tiene. Pero son casos excepcionales, ¿sí? Se gana por abajo del 40% por lo regular. Entonces, en ese sentido era absurdo pretender descalificar la elección. ¿Qué pasó de inmediato? Bueno, pues que los sectores que más lo habían atacado fueron y se pusieron de rodillas y pidieron perdón y están tratando de influir. Y eso es lo grave, ¿no? Es decir, estamos hablando desde un personaje como Claudio X González, claro, ¿no? Hasta, bueno, obviamente todo este grupo de empresarios y hasta, bueno, pues sectores que se puede decir traicionaron el proceso y se pasaron a otra candidata y están regresando. Y ya no digamos, políticos o periodistas, lo vemos también en los periodistas, ¿no? Que fueron más anti López Obradorcistas que cualquiera, como que les llegaba muy fuerte el asunto del chayote tal vez, o no sé, sus relaciones con los pinos, pero resulta que estos personajes ahora son los más serviles, ¿no? Entonces, bueno, ese es el peligro, es decir, López Obrador copado por el enemigo, claro, ¿sí? Pues vamos a ir con esto a nuestro primer corte. Los invitamos a que pues permanezcan sintonizando esta emisión y a que se comuniquen con nosotros para darnos pues también sus perspectivas sobre el tema, y apúntense para nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales 31 34 22 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. ¿Ustedes qué esperan que suceda el próximo sexenio? Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal
establecido. En materia económica, se respetará la autonomía del Banco de México. El nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal. Se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros. Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes. La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. Todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales, ni de endeudar al país. Tampoco habrá gasolinazos. Bajaré el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos. El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos. Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia. Con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país. No voy a traicionar al pueblo. Mantengo ideales y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida, pero también confieso que tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Bien, bueno, acabamos de escuchar el discurso que emitió López Obrador en el hotel luego de haberse conocido los resultados, ¿no? Y hay muchas cosas que valdría la pena comentar, pero no me gustaría quedarme con una pregunta que te hice en el corte, Jaime, que se quedara en el tintero, pues. Me gustaría preguntarte acerca del desempeño de las autoridades electorales para después volver a la parte del discurso. ¿Cómo viste el desempeño de las autoridades del INE, por ejemplo, las tensiones entre el INE y el tribunal, en fin? Mira, cuéntanos. Por un lado, yo te diría que muy mal de ambos. Lorenzo Córdoba salió a decir que casi que los agoreros del fraude se habían equivocado, ¿no? No, las condiciones para el fraude no estaban dadas. O sea, un fraude no se hace cuando tienes 30% por encima, ni siquiera tienes la mitad, ¿no? Y eso sería para el caso de Anaya. Si hablamos de Meade, pues ni siquiera pinta, ¿no? Es decir, él tendría que competir con el Bronco, ¿no? Entonces, realmente no tendría sentido un fraude en la casilla, digamos, o en el conteo, y mucho menos en el sistema, de control de los votos a través del internet, etcétera, ¿no? Es decir, eso, un hackeo, pues no tendría ningún sentido. A lo mejor cambias algunas casillas, o a lo mejor hasta un distrito, pero no es relevante. Bueno, pero que sí, durante el proceso vimos la tolerancia, particularmente a las acciones del PRI y de los empresarios, para tratar de ir mermando la imagen del observador, que ya quedó vacunado, ¿no? Sí. Ese viejo discurso de Chávez pues ya no les quedaba, ¿no? Además, en un país como es este, en el que estamos en todos los peores indicadores por debajo, es decir, por encima o más mal
en Venezuela, pues ya qué argumento, cuando dicen vamos a estar como Venezuela, pues hay que aplaudir porque pues, estaríamos mejor, ¿no? Menos muertos, más salario, etcétera. Pero entonces esa guerra ya no funcionó, pero entonces trataron de hacer otro tipo de cosas, agregándole, bueno, en las redes, pero además declaraciones, por ejemplo, de los empresarios, así como que el país al otro día iba a entrar en crisis. El señor Meade con su propaganda de última hora ahí de que salía que había ganado López Obrador y entonces el país se caía y etcétera, y ese era el sueño o la pesadilla, ¿no? que tendrían los mexicanos si votaban por López Obrador. Es decir, ese tipo de cosas y que el INE permitió descaradamente, no siempre con el argumento de la libertad de expresión. Y bueno, yo creo que una cosa es la confrontación de proyectos e incluso de trayectorias, ¿sí? Y aquí se vale comparar lo que hizo o no hizo bien López Obrador, por ejemplo, en la Ciudad de México, como también lo que hizo Meade como tapadera de todos los grandes fraudes y las grandes estafas del nuevo PRI de Peña Nieto, ¿no? Pero lo otro pues es inaceptable, y eso el INE lo permitió y lo favoreció de alguna manera. Y el tribunal ya no se diga, ¿no? El tribunal cayó desde las aberraciones que te comentaba hasta el caso de permitir la candidatura del Bronco, que la propia presidenta del tribunal condenó y dijo que era una cosa absurda, porque no tenían ningún argumento legal, ni siquiera siguieron ellos, el Poder Judicial, los jueces siempre tienen cuando menos una cierta lógica jurídica. Esto no tenía lógica por ningún lado, no tiene ninguna base. Partía de unas suposiciones que no tenían ningún fundamento. ¿De qué se trataba? Bueno, de meter a alguien que pensaban que podía tumbarle votos a López Obrador. Pero quedó en evidencia que de estos magistrados, por lo menos 3, pues eran los incondicionales que Peña, violando la propia Constitución, les había otorgado de manera irregular, porque una extensión de su periodo, más allá de lo que estaba establecido, de lo que al ser designados por el Congreso. Entonces, obviamente estaban pagando favores, obviamente estaban siguiendo consigna, obviamente es un tribunal que es el que ha sido más servil, digamos, en ese sentido al poder y a crear condiciones para jurídicamente, no solo, bueno, judicializar las elecciones es muy común aquí, sino simplemente para, con cualquier artimaña, tratar de tumbarle en la elección a López Obrador. Pero como digo, en la elección tuvo un resultado que rebasó las expectativas de mucha gente, es decir, había algunos, bueno, sí preveíamos que podía llegar arriba del 50%, pero que el que fuera atrás podría estar en un 10% abajo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, realmente esto tomó esta dimensión y impidió la realización de fraudes de esta naturaleza. Hemos visto cómo en Puebla, o en algunos lugares donde la votación está más cerrada, pues ha habido irregularidades, y en el caso de Puebla en concreto, pues el viejo modelo que anunció Meade, por cierto, que iban a aplicar, que era el del Estado de México, ¿no? Que era el viejo modelo del fraude que se vive en este país. Entonces, las instituciones electorales en este país creo que no pasaron la prueba, quedaron demostrado que son absolutamente parciales, cuando deben ser imparciales, y que no representan en este caso a la institucionalidad, sino al poder. Ahora los vamos a ver cómo se van a arrastrar de una manera tremenda para tratar de mantenerse y mantener sus privilegios. Ya hemos visto cómo algunas de las propuestas de López Obrador están afectando directamente, sobre todo en el caso del Poder Judicial, donde los ministros de la Corte ganan más que el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Con el argumento de que esto pues corresponde a las condiciones para poder ejercer sus funciones. Bueno, pues funciones de las que yo dudaría mucho que estén cumpliendo cuando tenemos un 99% de impunidad en este país, para empezar, ¿no? Pero bueno, pues ahora vamos a ver que ellos lo que van a hacer es defender esos intereses que el gobierno, bueno, y esto viene con Fox,
este incremento de los salarios de manera brutal a la clase política, dizque para evitar la corrupción, y hemos visto que la mayor corrupción que ha habido en este país, ni siquiera en la época de Miguel Alemán, ha sido en este periodo, cuando los salarios son tan altos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y hay que señalar además cómo a la mala y de manera oculta, Peña, a través de la Secretaría de Hacienda, aumentó el salario de los altos funcionarios una semana antes de elecciones, retroactivamente enero, por cierto. Híjole. Y, por ejemplo, otra de las cuestiones de estas nuevas medidas que asumiría o que tomaría López Obrador ya llegando al poder es esta cuestión de la seguridad con el Estado Mayor. Bueno, mira, aquí hay que separar dos cosas. La gente se le está engañando con esto del Estado Mayor, ¿sí? El Estado Mayor presidencial, ¿sí? El Estado Mayor presidencial son alrededor de 2,000 y algo. Y hay otro tipo de personal donde son los guardias presidenciales y otras figuras que hacen la labor precisamente de vigilancia. Es como el servicio secreto, ¿no? Incluso están ahí parados afuera de la Obra de los Pinos, ya estarán en Palacio Nacional, qué sé yo. El Estado Mayor presidencial es una figura que por lo menos desde la Revolución para acá ha sido un instrumento claramente de espionaje, de represión, que responde directamente al presidente. No es para su protección, es para todos los excesos que quiera hacer el presidente. Si ustedes se van al Archivo General de la Nación y revisan el ramo Estado Mayor Presidencial, van a encontrar que hay una unidad de agentes confidenciales, ¿sí? De inteligencia, es decir, de espionaje, y que actúa contra gobernadores, que crea condiciones para tumbar gobernadores, que interviene contra y persigue a la oposición, etcétera, etcétera. Eso no es para protección del presidente. El Estado Mayor Presidencial, para no ir demasiado lejos, ahora que vamos a cumplir 50 años de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre precisamente el Estado Mayor Presidencial, por órdenes directas del presidente, porque es al único que obedecen, ¿sí? Disparó sobre el ejército, eran los famosos guardias blancos, disparó sobre el ejército, mató a algunos soldados e hirió al comandante del batallón Olimpia, y entonces el ejército disparó, pues, ¿sobre quién? Sobre los estudiantes, porque suponía que eran estudiantes los que le estaban disparando, ¿sí? Y se generó esa masacre, los estudiantes que no estaban armados. Claro. Esto explica por qué Díaz Ordaz dice: yo soy el único responsable. Pues claro, ahí Gobernación no tiene nada que ver, que digo, como Echeverría está vivo, pues hay que echarle la culpa, ¿no? Y así lo traen. Pero en realidad esto es en el 2 de octubre, no dije el movimiento del 68. Durante el movimiento del 68, por supuesto que la policía política penetró al movimiento, informaba y todo lo que ustedes quieran, y detuvieron, etcétera. Pero el 2 de octubre fueron masacrados los estudiantes por la intervención del Estado Mayor Presidencial. Si eso es cuidar al presidente, por favor. En el caso de Colosio, el Estado Mayor Presidencial, que obedecía a Salinas, puso algunos personajes, 2 personajes, que fueron detenidos, encarcelados, y después la Corte los liberó, no porque fueran inocentes, sino porque había insuficiencia de pruebas. Claro. Es decir, no se atrevieron a ir al fondo, porque entonces esto llegaría a Salinas, ¿no? Pero el Estado Mayor Presidencial demostró en ese momento que era incapaz de cuidar al candidato, primero, y segundo, que muy probablemente estuvo implicado en el crimen. Y así, es decir, ese es el Estado Mayor Presidencial. Entonces, una muestra precisamente de que él ha dicho que va a desaparecer el CISEN porque no quiere espionaje y que se opone a acciones represivas y de tortura, pues es precisamente cerrar el Estado Mayor Presidencial y enviarlos, como debe de ser, a trabajar en la Secretaría de Defensa Nacional. Bueno, pues vamos a ir a nuestro siguiente corte. Regresamos rápidamente para continuar aquí con las reflexiones sobre las implicaciones de los cambios que propone López Obrador. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Bien, pues estamos de regreso en Diálogos del Pensamiento. Estamos en nuestra emisión, en nuestro programa número 300, y tenemos además el privilegio de contar con Jaime Tamayo, a quien admiramos y apreciamos profundamente. Estamos platicando en el corte acerca ya ahora sí del discurso que revisamos en la cápsula anterior, y a mí me gustaría plantearte una serie de preguntas, o una pregunta muy concreta. Antes planteó el contexto en el que estábamos dialogando, ¿no? Creo que en el discurso que oímos de López Obrador hay
un guiño hacia los mercados que dice más o menos vamos a estar como en una situación de estabilidad, no se preocupen. Hay otro guiño hacia sus detractores que decían, a quienes argumentaban que intentaba mandar al diablo a las instituciones, dice vamos a seguir la vía de la institucionalidad, pero hay tres aspectos que a mí me interesan mucho que podrían permitir contrastar su gobierno con otros gobiernos. ¿Cuáles son estos tres aspectos? Uno es un estado austero que además, o un gobierno austero que además busca el respeto restricto al Estado de Derecho. Ese es un punto fundamental. El segundo punto es una fuerte política de redistribución de recursos. Cuando habla de primero los pobres por el bien de todos, es justamente esto, ¿no? Una política de redistribución de recursos. La descentralización de la arquitectura institucional también implica una redistribución de recursos. Y una última es el fortalecimiento del mercado interno. En esos tres elementos creo que hay un modelo socioeconómico o un modelo de desarrollo relativamente distinto, no radicalmente distinto, pero sí relativamente distinto al de gobiernos anteriores. Y la pregunta que te haría en concreto es, ¿realmente hay un margen de maniobra amplio, dado el contexto en el que estamos situados, como para que estos tres elementos puedan ser llevados a cabo y que produzcan un cambio más o menos significativo? ¿Qué te parece? Sí, mira, primero yo creo que las condiciones están dadas, la gente afortunadamente siguió en buena medida, en Jalisco fue menos visto eso, pero siguió en buena medida la orientación que dio López Obrador, que pedía que se votara de manera igual en todos los casos, precisamente para tener ese margen en el Congreso, porque ya era obvio que él probablemente estaría ya arriba del 50%. El problema era tener también una mayoría en el Congreso, ¿sí? Y tener una mayoría en los Congresos de los estados, incluso para las probables reformas constitucionales, que no están planteadas más que de manera muy, muy limitada, ¿no? Pero entonces podríamos decir que en términos institucionales él cuenta ya con una mayoría en el Congreso que le permitiría sacar leyes, no reformas constitucionales, pero sí leyes que van a abonar en ese sentido. No va a estar sujeto a negociaciones, excepto en lo que se refiere a cambios constitucionales. De tal manera pues que cuenta con esa voto de confianza que le dio la sociedad, que se expresó pues no solo en el voto mayoritario, absolutamente mayoritario para él, que él quita cualquier argumento para decir, es que la mitad de la población votó por usted, pero la otra mitad está en contra. No, no es así. Más de la mitad de la población votó por lo que propone López Obrador, y podríamos decir que una buena parte, yo sostengo, no son López Obradorcistas, son antineoliberales. Votaron contra el modelo neoliberal, que ha llevado a este país a una situación en la que de empobrecimiento brutal y de explotación brutal de sus recursos naturales. De empobrecimiento brutal porque los salarios han disminuido en más del 80%, estamos a menos del 20% del salario que se recibía en la época de Luis Echeverría, que fue cuando fue más alto el salario. Y bueno, después de López Portillo después de López Portillo ya llegó Miguel de la Madrid, que es con que inicia realmente el modelo neoliberal, ¿no? Entonces tenemos 36 años de neoliberalismo brutal, es decir, prácticamente 2 generaciones o generación y media, ¿no?, que ha sido sacrificada. Y profundo retroceso. Y sin ningún resultado en términos sociales, con una gran acumulación de capital entre los grandes capitales, con grandes privilegios para ellos, y por el otro lado tenemos también una situación de deterioro, digamos, de la vida económica en términos de la destrucción de la planta industrial, por ejemplo, ¿no? Convirtiendo a México en un mero país consumidor y maquilador. Y con los recursos naturales entregados a las compañías mineras y ahora también a las petroleras de nuevo, ¿no? Pero bueno, en este contexto López Obrador representa el rechazo a todo esto. De tal manera que las tres cuestiones que tú propones, austeridad bajo Estado de Derecho, mercado interno y redistribución, están profundamente ligadas. ¿Cómo creas mercado interno? Bueno, obviamente desarrollando la industria, aportando recursos públicos para echar a andar la maquinita, el modelo keynesiano, pero especialmente aumentando salarios, es decir, redistribución de la riqueza. Estos aumentos salariales, este nivel de vida que hace que al subir
hace que haya más capacidad de consumo, es lo que genera el mercado interno. Entonces está ligada una cosa con otra. Y bueno, ¿de dónde van a salir los recursos? De dos partes. Una, evidentemente, ya lo está dejando ver muy claro, de la austeridad. Una austeridad neoliberal implica castigar a los trabajadores, apretarse el cinturón, como decía ya desde entonces Miguel de la Madrid, y eso no afecta al gran capital, ni mucho menos, ni tampoco a la gran burocracia, sino a los trabajadores del Estado que son despedidos, como fue ya desde el caso de Miguel de la Madrid. Una política de austeridad antineoliberal implica lo contrario, no golpear a los trabajadores, no golpear a los trabajadores del Estado, tampoco a los burócratas, porque entonces le hacen la torre a la idea del mercado interno, pero sí restringir el gasto público en una serie de acciones como las fiestas y la publicidad en las que tuvimos niveles absurdos en la época de Peña Nieto, precisamente equivalentes a los recursos que le quitó a la educación y a la salud. Claro, claro. Entonces, precisamente, y creo que en ese sentido hay un gran aval a López Obrador por parte de la sociedad, no solo institucionalmente por la conquista de la mayoría en el Congreso, sino de la sociedad misma, para que haga este tipo de acciones, de tal manera que yo sí veo que es posible. No es un anticapitalista, no va a acabar con el capitalismo, pero, y ahí viene la otra fuente donde van a salir los recursos, esta austeridad implicaría dejar de permitir que estén depredando realmente el país y los recursos laborales y naturales, los grandes empresarios y el gran capital financiero especialmente, pero también el gran capital nacional que está exento de pago, mientras toda la clase media y los trabajadores a partir de ciertos ingresos son los que financian este país, son los que pagan impuestos. Los grandes empresarios pagan 20 centavos, un peso, 3 pesos, ¿no? Cuando deben de ser, no recuerdo si las cifras son 700,000 millones de pesos que se dejan de percibir, pero corresponde entre el 6 al 7% del PIB, que deja de percibir el Estado porque se le está dando esos privilegios. Eso también debe de combatirse, es decir, evidentemente implicaría, y ese sería el mayor problema, obligarlos a pagar impuestos como pasa en cualquier país y aportar en ese sentido a la construcción de este país, ¿no? Y de esta manera, si lo logra hacer, porque tendría un gran apoyo popular, pues entonces sí habrá condiciones para lograrlo, para hacer estos cambios. Y aquí hay que recordar que precisamente el sector, esta cúpula empresarial brutalmente enriquecida en los últimos años, fue la que lo atacó más, y es de la que se deslindaron la gran mayoría, que es como el 97% de los empresarios que están en el pequeño y mediana empresa y que dijeron, ustedes ni nos representan ni luchan por nuestros intereses, ¿no? Y quedaría todavía otro grupo de grandes empresarios que no necesariamente están dentro de esos 120 y tantos superempresarios, multimillonarios, donde hemos tenido en algunas ocasiones al hombre más rico del mundo en un país donde más de la mitad vive en pobreza y una cuarta parte en extrema pobreza, es decir, cosas tan absurdas. Todo esto tiene que cambiar, es decir, tiene que venir un proceso en el que esta gran desigualdad empiece a revisarse. Y creo que estas son las medidas que habría que tomar, que no van contra el capitalismo, que no van a acabar el modelo capitalista, pero que van a acotar los excesos, el barbarismo, digamos, la voracidad sin límites del gran capital. Aquí, por acá, por las redes, Pedro Antonio Aguayo comenta o hace el señalamiento que usted comentaba, que un 54% de las votaciones con relación a los que votaron, pero dice que no toma en cuenta el abstencionismo y que eso cuenta mucho. No, el abstencionismo en estos países ya no está muy estudiado, no es una reacción contra. Es algo, es decir, el abstencionismo primero no fue tan importante, es un abstencionismo histórico, que cuando se hacen encuestas se muestra que generalmente el que se abstiene en proporción va a corresponder a lo que se votó. Hay el abstencionismo activo, pero no lo hubo esta vez, cuando se llamó precisamente anular el voto, ¿sí? Que se demostró, pues sí, hay un peso que está por encima de algunos partidúsculos de los que merman ahí de la vida política, pero no es tan relevante como para haber marcado nada. El voto anulista. Hubo en su momento también el abstencionismo activo, cuando se convocaba, por ejemplo, contra el sistema no democrático o antidemocrático del Estado autoritario, ¿no? Con el partido del Estado. Bueno, ahí sí tendría un sentido
habría que ver cuánto de ese abstencionismo fue resultado de una decisión política, pero el abstencionismo pues, está en todo el mundo. Es decir, si quieren que vote el 99% de la población, pues hay que ir a Corea del Norte, ¿no? Pues algunos de los comentarios que nos llegan también acá de lo que los radioescuchas opinan o esperan sobre el próximo sexenio. Por ejemplo, Roberto Baltasar dice que el nuevo presidente va a ser un buen presidente, pero que va a ser poco tiempo para echar abajo lo que hizo el PRI en 70 años. Elías Hurtado, él dice que el recurso, él espera que el recurso llegue verdaderamente a quien lo necesita y no por favores políticos. Carlos Limón, algo que a mí siempre me preocupó y que espero se logre es poder separar la política de los intereses económicos, es decir, que la política no esté supeditada los intereses y beneficios de un grupo selecto de empresarios. Y yo opino, él dice que espera otra estrategia de seguridad que no den por resultados sexenios tan terribles como los de Calderón y Peña Nieto, que no pide más, pues sí, es lo mínimo. Con esto nos vamos a ir a nuestro último corte, quédense con nosotros, estamos aquí atentos a sus comentarios y apúntense por nuestro paquete de libros 31, 34, 22, 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Con esta elección acabo de enfrentar la última elección de mi vida. No voy a buscar ningún cargo de elección popular después de ser gobernador de Jalisco. A partir de esa decisión, el único objetivo que habrá en la tarea que yo voy a desarrollar los próximos 6 años será construir el mejor gobierno en la historia del Estado. No vamos a pensar en la lógica partidista bajo ninguna circunstancia. Vamos a concentrarnos en gobernar para todos y en gobernar bien. En Jalisco, el próximo gobierno va verdaderamente a poner un ejemplo de cómo se puede gobernar en la lógica del interés público. Estamos comprometidos con una agenda de trabajo y en ese sentido no habrá de nuestra parte nada que regatear en términos de disposición para construir acuerdos con el próximo gobierno de la República. En específico, en ese sentido, el día de ayer hablé también con Salvador Caro, coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano, en virtud de que habíamos encargado a un equipo de trabajo la preparación de una iniciativa para hacer las reformas en materia de seguridad y procuración e impartición de justicia. Le he pedido que la presentación de esa iniciativa se detenga, se posponga, hasta en tanto no platiquemos con el equipo de Andrés Manuel López Obrador y tratemos de establecer acuerdos básicos sobre el modelo de seguridad pública que va a impulsarse en el país. Con esto queremos refrendar nuestra voluntad al diálogo. No vamos a presentar ningún nombre de quienes van a integrar el futuro gabinete, sino hasta los primeros días del mes de octubre. Quiero decirles que una de las tareas que está ya prácticamente lista para presentarse es la de la ruta jurídica de la refundación. En la tercera semana de este mismo mes tendremos ya la propuesta con tiempos y procedimientos legales para iniciar el proceso de la refundación de Jalisco. Vamos a romper con el viejo sistema político, vamos a poner un ejemplo nacional de cómo se puede reconstruir desde sus cimientos nuestro Estado para que México tenga también un ejemplo claro del camino que puede seguir para su reconstrucción. La agenda de metropolización va a concretarse finalmente en este sexenio. Primero, el compromiso que tenemos de consolidar el Instituto Metropolitano de Planeación como una auténtica gerencia de ciudad. Eso va a ser un paso muy importante. Segundo, el de que servicios públicos que entren en la lógica metropolitana tendrán que tener verdaderamente alcance metropolitano. El compromiso con los presidentes es claro, vamos a cumplir finalmente un viejo anhelo y una vieja lucha de nuestro proyecto para que la ciudad de Guadalajara se convierta en un modelo a seguir, yo espero que a nivel Latinoamérica, de coordinación metropolitana efectiva. Entonces esta será la última rueda de prensa que yo dé en Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tendrá que seguir su camino y yo el día de hoy renuncio a cualquier vinculación en términos de relación política con lo que ha sido la plataforma de este gran proyecto que hemos construido junto a los jaliscienses.
Bueno, pues aquí está lo que comentó Enrique Alfaro el pasado 6 de julio, en el que dio a conocer esta separación de Movimiento Ciudadano. Y pues a ver, pues vámonos a ver nuestro invitado, el doctor Jaime Tamayo, con estas palabras, lo que dice aquí o lo que no dice, que podemos esperar el próximo sexenio. Bueno, mira, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta siempre. Obviamente lo que se dice, pero también lo que se ha hecho. Yo te diría, de López Obrador se puede ver su paso por la Ciudad de México, como, por ejemplo, disminuyó brutalmente, siendo una de las ciudades más peligrosas del mundo, terminó en el gobierno de López Obrador y luego ya con el de Ebrard todavía, se mantuvo como una ciudad bastante segura, dentro de las condiciones de este país que ya le tocaron, los tocaron a ambos situaciones muy difíciles, ¿no? Yo te diría que en el caso de López Obrador, también como jefe de gobierno de la Ciudad de México, realizó una serie de acciones que entonces fueron muy innovadoras en materia social. Por ejemplo, lo que ahora ya todos los priistas luego aprendieron a hacer, y que las famosas becas para los viejitos, ¿no? Estas pensiones para mayores, de adultos mayores, como ahora se dice. Pero en el caso de Alfaro, yo vi su paso por la ciudad de Guadalajara y no veo algún resultado significativo. Ni en seguridad, según algunos datos parece que se incrementó incluso la inseguridad, ni en otras materias. Lo mismo, bueno, en Tlajomulco parece que tuvo alguna acción, pero estamos hablando de finalmente una población que no tiene la relevancia del Estado, pero no hubo grandes acciones que nos puedan dar una idea de cuál es la refundación de Jalisco, y yo hasta hoy no he escuchado algo que me quede claro qué es eso de la refundación de Jalisco. Yo te puedo decir, en López Obrador me quedaba claro que era un antineoliberal, que era que reivindicaba la austeridad juarista, ¿sí? Que reivindicaba la política social de Cárdenas, que reivindicaba la soberanía, en fin, algunas cuestiones que me quedaban claros por dónde podía ir. En el caso de Alfaro, yo no veo muy claro ni en su discurso ni en su pasado algo que me aclare qué es esto de la refundación de Jalisco. Y por otro lado, bueno, así como López Obrador tiene una mayoría en el Congreso, Alfaro no tiene una mayoría en el Congreso. Si la refundación de Jalisco se trata de actualizar la Constitución, de darle modernidad a ciertas cuestiones, etcétera, en términos jurídicos y constitucionales, pues va a estar difícil, porque no tiene mayoría y no va a poder hacer reformas constitucionales locales, ni incluso sacar leyes, si no es pactando con otras fuerzas políticas, para empezar. Y por otro lado, pues habría que ver realmente hasta dónde esto no queda en un nivel meramente eficientista, incluso contradictoriamente con lo que va a pasar a nivel nacional, pudiera sonar hasta más bien neoliberal. Es decir, cuando él habla de un modelo gerencial, a mí eso me espanta. Yo sé que Alfaro pues finalmente viene de ser un empresario, ¿no? Sí, por su familia. Y eso a mí nunca me ha parecido bien, que haya empresarios metidos en la política. Pero me parece más grave que se quiera llevar a la política las formas de operar de la empresa, que ya vimos lo que ha significado esto en el país. Es decir, la visión social se pierde totalmente. Es decir, sí, podrán ser muy eficientes, y tampoco lo son, porque hemos visto los resultados, ¿no? Durante los últimos gobiernos, pero además de que no son tan eficientes como dicen ser, pues lo que sí es que la política social queda totalmente borrada, porque es algo que tiene un costo y entonces no genera un lucro, que es lo que mueve finalmente al empresario, ¿no? Es decir, el empresario no va más que por el lucro y quiere llevar eso a la empresa pública o a la institución pública, y pues eso no tiene ningún sentido. Entonces yo no veo claro qué es esto de la refundación de Jalisco. Bien. Aquí rápidamente Juan Carlos Ramírez Gutiérrez, él dice, ¿creen que los magistrados y jueces acaten las medidas de austeridad? Bueno, yo creo que va a ser un jaloneo fuerte, esperemos que quede muy claro el cambio constitucional. Ya en la Constitución está establecido y ellos no lo respetaron, ¿sí? Y se apoyan en un artículo que dice que no se puede bajar los sueldos de los ministros de la Corte, pero el problema es que se los estuvieron subiendo y se los pueden subir indefinidamente, y la próxima vez, si los dejamos así, bueno, pues van a ganar 50 millones de pesos por mes, ¿verdad? Y nadie se los puede bajar. No, esto tiene que modificarse de tal manera que sea realmente universal, se aplique desde el más pequeño municipio
porque hay que recordar que hubo municipios cuyos presidentes ganaban más que el presidente de la República, hasta la Corte. No tiene por qué haber diferencias. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este cierre de triada y además de actividades un poco antes del periodo vacacional. Esta es nuestra última emisión en vivo, pero por favor escúchenos porque les dejamos 3 fabulosas entrevistas los próximos sábados siguientes. Estamos de regreso muy pronto en agosto y bueno, pasen unas excelentes vacaciones. Muchas gracias, Igor. Doctor Jaime Tamayo, para despedirnos, un número del 1 al 3, a ver quién se lleva nuestro paquete de libros. 3. Felicidades a Roberto Baltasar. Roberto, te esperamos en nuestras oficinas, allá en el CUCH de la Normal. Si entras por la puerta 1, el edificio que te queda enfrente es el edificio G, o pregunta por el edificio de control escolar, y por las escaleras frente a la librería El Kiosco, te vas hasta el último piso adentro del Desmos. Esta semana ya nada más nos encuentras de lunes a miércoles, de 10 a 1 de la tarde. De todos, cualquier duda, contáctanos por favor por Facebook y puedes, regresando de vacaciones, reclamar tus libros. Pues un placer haber compartido esta mesa con ustedes. Pues muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Un placer y nos escuchamos pronto. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.